desalojaran sus casas en la Punta Jalisco, y para el 31 de mayo ya estaba poblado este lugar de los Azulitos, llamado así por sus abundantes manantiales u ojos de agua de color azul. En aquellos años, la gente no contaba con los suficientes recursos, por lo que tenía que caminar con cargas de leña y en su tiempo de tunas hasta el Bajío de San José, Jalisco, y la hacienda de Betulia, para mercar maíz, frijol y otros productos. En 1949 construyeron los primeros salones de lo que hoy es la escuela primaria, donde asistían niños, adolescentes y jóvenes. Actualmente la comunidad cuenta con un jardín de niños, una primaria con 2 turnos, una secundaria técnica y un bachillerato. En tiempos de la persecución religiosa, la imagen que se veneraba en la villa de Nuestra Señora de la Asunción o Catedral de Aguascalientes fue escondida para que no fuera destruida, siendo después donada al entonces párroco de Betulia, Jalisco, Samuel Pedrosa, el cual, al ver la devoción de los pobladores de los Azulitos, les vende esta hermosa virgen, que es la que aún se venera. En 1960, el municipio de Lagos de Moreno se divide en delegaciones y los Azulitos empieza a funcionar como una delegación, eligiendo el pueblo a su primer delegado, el señor Feliciano Quesada, comenzando así los primeros registros firmados por su puño y letra. En 1964 se entrega otra dotación de terrenos de 1.566 hectáreas. Sus principales actividades económicas siguen siendo la agricultura y la ganadería, sin olvidar mencionar la fluidez de ingresos que tienen movimiento dentro de la comunidad de todas las personas que envían remesas de los Estados Unidos. Una fuente de trabajo para la población joven es en la ciudad de Aguascalientes, en fábricas maquiladoras de la industria textil, aunque estas fuentes de empleo no pueden evitar la gran fuga de su población que migra a los Estados Unidos. En la actualidad se cuenta con una población cerca de los 3.000 habitantes. Su ubicación geográfica es en la zona Altos Norte, en el municipio de Lagos de Moreno. El ejido colinda al norte con Palo Alto y Llano Aguascalientes, al sur con la Puerta de la Chiripa, al este con la Concordia y al oeste con el ejido de Matamoros, pertenecientes al estado de Jalisco. La gente que trabajábamos en el campo, trabajábamos con yuntas de bueyes, con yuntas de caballos, hasta de burros. Y de allí permanecimos una temporada trabajando con yuntas, y ya por ahí, por el 1900, ¿qué sería? 70 y... Como desde 1970 para adelante empezó a haber maquinaria aquí, tractores, y hasta la fecha trabajamos con maquinaria y cosechamos. Pues como uno mismo recoge su pastura, su frijol, con trabajo en el campo. Cuando era niño, ¿cuáles eran las costumbres de la gente de la comunidad? Bueno, pues cuando éramos niños, lo que hacíamos, pues jugábamos, pero teníamos animales y íbamos al campo a cuidar los animales y tratar de recogerlos a la casa, y a veces andábamos hasta descalzos, seguros. Nos componían para los guaraches, porque nosotros todavía no podíamos ni arreglar los guarachitos, entonces no había zapatos, puros guaraches. Que yo quisiera haber visto, que yo quisiera que entonces hubiera sacado un video de la gente, cómo vivíamos, muy pobrecitos. A veces teníamos lo que comer y a veces no, y muy mal vestiditos.
y bueno, era una pobreza que tenía la gente, que teníamos todos, pero poco a poco el tiempo fue cambiando y cambió las costumbres de la gente, cambió todo, fuimos creciendo y cuando ya estuvimos grandecitos ya empezamos a trabajar y luego que se acabó ya la infancia, pues ya nos hicimos grandes, empezamos a trabajar aquí y allí, empezamos pues a ganar ya centavitos y ya fue menos la pobreza de la casa y qué sé yo, y pues hasta la fecha, mire, crecieron nuestros hijos, nos casamos, nuestros hijos crecieron y todos se desbalagaron y hasta la fecha ellos nos están ayudando nosotros ya ahorita, ya nosotros ellos somos que nos ayudan a nosotros. ¿Y usted fue a la escuela? ¿Los niños de la comunidad iban a la escuela? Íbamos a la escuela, teníamos una escuela, íbamos a la escuela, yo no, usted sabe la pobreza de la gente, no por cuidar los animales, por trabajar, tuvimos muy poca escuela, yo llegué pues a segundo más, no estudié más nada, sé leer poquito, poner mi nombre poco, pero sí. Y la gente que pudo estudiar estudió y la gente que no, pues unos llegamos muy poco a la escuela, duramos una temporadita de 1 año, 2 años en la escuela y no aprendimos más de que a las vocales y nuestro nombre pudimos hacer y ya no. Sí podemos leer cualquier cosa porque sí conocimos todas las letras. Así es. ¿Y usted le platicaron algo de la Revolución Mexicana? Mire, la revolución, cuando la revolución de Pancho Villa, según platicaba mi papá, mi tío, ellos eran pastores de la hacienda de San Bartolo y a ellos los agarró una balacera que hicieron una vez unos cristeros, unos de la revolución, ahí en esos cerros, en esos montes ahí de San Bartolo, donde peleaba Pancho Villa no recuerdo cómo platicaron, pero Pancho Villa sí, que platicaban de eso. Ellos sí tuvieron la oportunidad de ver esas cosas. Y después, cuando ya se votó elegido, ahí en esos cerros había cristeros, de esos que decían cristeros, de esos que mataban a la gente que solicitaba tierras a los latifundios, porque los latifundios estaban pagando a esa gente. Y pues no, poco a poco el gobierno los fue dispersando, se acabó los cristeros. Pero la revolución grande, la de Pancho Villa, ellos estaban nuevitos ellos. Y dice, ¿cuánto hace? Ellos sí vieron esa revolución. ¿Tenían alguna fiesta importante en el pueblo en ese entonces? Mire, había unas fiestas que se hacían el 19 de marzo, se hacían unas fiestas que recordaban a los indios, recordaban en aquel tiempo a los españoles, una fiesta, una fiesta de danzantes, danza de conquista, y pues la gente iba a la danza, íbamos a la danza pues. ¿Cómo le hacían para cubrir sus necesidades? Por ejemplo, cuando se enfermaban. No, pues mire, cuando nos enfermábamos, sí había doctores, pero en el campo nosotros, la gente se curaba con hierbas, se curaba. Bueno, es más, fíjese, cuando nosotros nos enfermábamos de calentura, en estos cerros hay una clase de plantas que se llaman guachichile, nos pusieron, ¿no? Esas hierbas para la calentura y nos bañaban, nos juntaban ceniza caliente, fíjese cómo son las cosas, y se aliviaba uno. Y cuando tenían que
Mire, por ejemplo, si ir a Aguascalientes, traer algún mandado o a llevar alguna cosechita del pueblito o guaycito, primero, en burros, en burritos íbamos a Aguascalientes, a veces en carros de mulas. Había en Aguascalientes unos mesones muy famosos. Recuerdo que un mesón del refugio estaba ahí en la plaza grande, así en la calle, dentro del túnel, por debajo, por ahí estaba saliendo, empezando a entrar, por ahí estaba había un señor que tenía vamos por decir ahorita, donde meten puros carros, así tenía carros, es lo de gasolina, tenía el hombre un mesón donde ahí se metían los machos, con unos macheros, se metían los machos de los carros y los burros que llevaban burros a cargar allí su maicito, y allí buscaban al mercado, iban a buscar al mercado y luego ya venían, cargaban el maíz, el frijol, los separadores. En eso trasladaba uno a Aguascalientes, a pie, a veces iba la gente a pie. ¿Cuánto tiempo tarda? No, pues si iba uno en burro, duraba 2 días, por ejemplo, depende del tiempo que buscara. Pero si iban un día, llegaban a Aguascalientes. Allá se quedaban una noche y otra vez se venían para el rancho. Todos hacían 2 días allí a ese lugar. ¿Cómo era el pueblo cuando ustedes llegaron? Era monte, con unas 3 casas. En el momento eran 3 casas, 4, 5. Y el que tuvo molde eterna al tiempo que se puso después, y los demás pues trabajaban más cuando no pudieron. Pero así empezó con 3 o 4 y hasta que se formó el ejido, el rancho. Con mucha pobreza, no creo que con pobreza. Debido a eso, no se fincó parejo, debido a la pobreza. Moliendo todavía el petate, porque no había molino. Todavía molía uno metate en tierra de... ¿Sí iban a la escuela? ¿Cómo? En la escuela empezó la maestra a dar clases de un escrito. Así empezó un tiempo, clases de los escritos, y luego ya se pusieron un saloncito corrientito, pues eran cuartos, pues. Ya pues el gobierno hizo la escuela. Y dice que se acuerda de la maestra. Entonces nos cayó esa maestra, también la maestra, pero muy Valencia, para dar sus clases y tener también su familia, pobres, y también venía a lavar aquí sus mantillas de sus muchachitos, aquí a esto, pero no estaba al agua. A ver, y me decía que la maestra, ¿cómo les hacía las cosas? Entonaba con la boca, en lugar de música, entonaba con la música la boca. Hasta el día de que se iba a hacer la fiesta, traía a los músicos de cuero, y entonces se ensayaba a los músicos 1, 2 o 3 veces, y al músico también se le pegaba. Entonces ya con la música, pero todo el tiempo que tuvo estudiando fue con la boca. Para los bailables, pues había tierra, pero no se veía el zapatazo, entonces en unos campos tenían unas tablas, puertas viejas, todo eso, tablones, para que se oyeran los taconazos del mundo. Decía el baile en el día, en la noche nada. Y iban a conseguir las bailadoras y las iban a entregar a la casa. Un modelo, y ahora ya no. ¿Y escogían una reina para uno? Una reina, pero... Y entonces ganaba con votos, no
pues había chances, había, ya cuando estaba cerrando los cómputos, así se ganaban a veces, metían uno de 20, uno de 100 abajito de uno de 20, miraban el de 20 y lo dejaban caer, ya nomás otros 10 para que ganaran, eran 20, pero en medio iban de 100, ya al contrario, así metidos en dinero bajito, metieron un transporte. Y esa era la gente. Pues nomás, al leer escribir. Yo pude nomás leer y escribir muy mal, y yo estudié porque había maestros que dieron abecedarios para que sabía escribir, enseñar a 2 personas. Nosotros nos enseñó Juana Padilla, la de los niños básicos, Rafaela, y era la mamá de Rafael, la suegra de Karen, la esposa de Karen. Y ahí fue donde nomás supe yo leer y escribir muy mal, pero eran letras de carácter. Pusieron letras debido a que no había maestros, y ellas sabían poquito, entonces estudiaban a unas 3 muchachas y otras 3, luego empezaron con el abecedario, y ahora no, que el kinder, ya fíjate el kinder que gustaba, desde que van así nomás para enseñarlos a... Nos dieron libros que todavía los veo, los libros ahora. Los veo a los de Lima. Todavía están libros de los que nos dieron a nosotros. Me andan. Y ahora el kinder, dije, mira, de 3 años, el kinder, para enseñar apenas a hablar, ya la mano, y escribir, y eso es lo que he hecho. Y ahorita ya nos estamos viendo con eso de internet. Y le digo, ya está, también se vamos a eso. Ya, eso no se No había ni secundaria. Primero. Cuando empezaron la secundaria, empezaron en el mesete de José de Nieves. En las mismas mezquitas, allí empezó la secundaria. Iban cada uno por su centro. Allí vivían ahora. Estaba atrasado de todo. No había tanto como ahora en las escuelas. Y ahorita los que estudian están libros, además estudian. Ya sacan más provecho. Entonces el que tenía modo, pues no había de dónde. Y el que sigue pobre, pues aunque ahora ahorita lo moderno no puede, por pobreza. Se venían de Retulia, de Ledesma, en carros y en carros de bus, y allí junto a la hacienda, junto del puente, para que tú dan ¿sabes qué? Mezquite, y allí se vestían los novios, y ya de ahí llegaban a caballo, ya comían, y ya les hacían digo el baile, pero en la tarde, antes de meterse todo, ya se acababa. Soy Silvia Macías Gámez, nací un 4 de diciembre de 1974 en la comunidad de Los Azulitos, Jalisco. Mis padres son Gloria Gámez Estrada y Rodolfo Macías Lara. Soy la segunda de 8 hijos, de los cuales somos 7 mujeres y solo un hombre. Mis estudios de primaria, preescolar y secundaria los realicé ahí en mi comunidad de Los Azulitos, Jalisco. Recuerdo que cuando era niña me gustaba mucho ir al rancho de mis abuelos porque hacíamos un montón de travesuras y aventuras, mi tía Amelia y yo. Y la etapa creo que más bonita y importante fue la secundaria,
porque comencé a descubrir que tengo muchas fortalezas que comencé a desarrollar. Y aparte conocí una persona muy importante que fue el profe Tonio, que me ayudó mucho a desarrollar mi autoconfianza y mi autoestima. Después de que terminé mi secundaria, me vine a la ciudad de Aguascalientes a estudiar el bachillerato en el Centro de Estudios de Bachillerato Aguascalientes, que en aquel entonces era el bachillerato de Cañada Honda. Sin embargo, no seguí la carrera de maestra en ese momento. Decidí entrar a la Universidad Autónoma de México de Aguascalientes, a la carrera de Medios Masivos de Comunicación, la cual no terminé. Me gustaba mucho, pero no le pude dedicar el 100% porque también trabajaba en ese momento. Me casé a medias de la carrera, nació mi hija Estefanía y tuve un problemita de salud o problema, y decidí en ese momento que ella sería mi prioridad. Después tuve mi segunda hija y ya no regresé a la carrera. Me sentía muy sola, no sola, o sea, me sentía como que no llenaba, me sentía vacía. Sentía que debía de realizar otras actividades como antes, no me sentía satisfecha. Hasta que llegué al INEPJA, ahí comencé mi labor como docente, trabajando con los adultos. Ahí empecé a desarrollar todos mis potenciales, a descubrir todo aquello que ya estaba olvidando. Fue una de las experiencias más bonitas ver cómo los adultos van descubriendo que también tienen un gran potencial y nunca lo habían descubierto. Sin embargo, sé que no es suficiente con la intención de poder ayudar, y decidí profesionalizarme ingresando a la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente estoy en el tercer semestre de la licenciatura en Educación Primaria. Lo que en algún tiempo no quise hacer, ahora lo vengo terminando. Estoy muy contenta, estoy aprendiendo mucho de todos los compañeros maestros y bueno, aquí estamos.